febrero de 1963. Las Vegas, Nevada. El Copa Room del Sands Hotel estaba repleto de celebridades, magnates y apostadores de alto nivel que habían pagado fortunas por presenciar otra noche legendaria del Rat Pack en su apogeo absoluto. Dean Martin estaba en el escenario, copa de bourbon en mano, improvisando entre canciones con el humor irreverente que lo había convertido en una de las estrellas más queridas del entretenimiento americano. La audiencia reía con cada broma, aplaudía cada canción y bebía champán como si el mundo fuera a terminarse al amanecer. Nadie anticipaba lo que estaba a punto de suceder en los próximos minutos. En una mesa cerca del escenario, un hombre de 42 años llamado Leonard Hoffman observaba el espectáculo con una mezcla de asombro y nerviosismo que no podía disimular del todo. Era contador en una firma de Cleveland, Ohio, y había ahorrado durante 3 años para poder viajar a Las Vegas y ver en persona a su ídolo absoluto Frank Sinatra, quien se suponía aparecería más tarde esa noche junto a Dean Martin para el segmento final del show legendario. Leonard vestía su mejor traje, uno que su esposa había planchado meticulosamente antes de su partida hacia Nevada, con la promesa de que le contaría cada detalle de la experiencia al regresar. Llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta una fotografía de Sinatra que esperaba poder autografiar si tenía la suerte de acercarse al cantante después del espectáculo que tanto había esperado durante años de ahorro disciplinado. Dean Martin notó a Leonard desde el escenario, principalmente porque el hombre parecía completamente fuera de lugar entre los sofisticados habituales del Copa Room, que vestían smokines importados y joyas que costaban más que casas enteras en los suburbios de Cleveland. Su traje, aunque limpio y bien cuidado, era claramente de una calidad inferior a la que los empleados del Sands estaban acostumbrados a ver en sus clientes más exclusivos. Lo que sucedió después se convertiría en una de las historias más controvertidas en la larga relación entre Dean Martin y Frank Sinatra, un incidente que revelaría aspectos de ambos hombres que el público raramente tenía oportunidad de presenciar directamente. Dean, con varias copas de más y buscando material para su rutina improvisada, decidió hacer de Leonard el blanco de su humor característico, que a veces cruzaba líneas que no deberían cruzarse. Martin señaló a Leonard desde el escenario y comenzó a hacer comentarios sobre su apariencia, su traje barato y su evidente incomodidad entre la élite de Las Vegas que lo rodeaba por todos lados. Las bromas iniciales fueron relativamente inofensivas, el tipo de humor que Dean utilizaba regularmente con miembros del público que parecían buenos deportistas, capaces de reírse de sí mismos sin ofenderse demasiado. Pero algo en la reacción de Leonard, o quizás la cantidad de alcohol que Dean había consumido esa noche, hizo que el comediante escalara sus comentarios hacia territorio cada vez más cruel y humillante para el desafortunado contador de Cleveland. Comenzó a burlarse de su profesión, sugiriendo que probablemente había tenido que vender su casa para poder pagar una noche en el Sands, donde no pertenecía claramente. La audiencia reía incómodamente, algunos con genuina diversión y otros con el tipo de risa nerviosa que la gente produce cuando presencia algo que sabe que está mal, pero no tiene el valor de detener por temor a convertirse en el próximo blanco. Leonard permanecía sentado en su silla, su rostro enrojeciendo progresivamente, mientras las burlas continuaban sin piedad ni consideración por sus sentimientos. Dean preguntó en voz alta si Leonard había venido a ver a Sinatra porque pensaba que Frank era el santo patrón de los perdedores y los donadie que soñaban con vidas que nunca tendrían por más que trabajaran honestamente. La broma provocó carcajadas en algunas mesas, pero también silencios incómodos en otras donde los presentes reconocían que Martin había cruzado una línea que no debería haberse cruzado esa noche. El rostro de Leonard mostró el momento exacto en que algo se rompió dentro de él, cuando la humillación pública superó su capacidad de mantener
la compostura que había intentado preservar desde el inicio del cruel espectáculo a su costa. Sus ojos se humedecieron visiblemente, y varios testigos notaron que sus manos temblaban sobre la mesa mientras intentaba decidir si debía levantarse y huir o permanecer sentado soportando el abuso verbal que no parecía tener fin. Fue en ese momento preciso cuando Frank Sinatra apareció desde los bastidores del Copa Room, no según el horario programado, sino varios minutos antes de lo esperado por todos los presentes, incluyendo al propio Dean Martin. Sinatra había estado observando desde detrás del escenario, escuchando cada palabra que su amigo había dirigido hacia el desafortunado fan, que había viajado desde Ohio solo para verlo cantar en persona. Lo que Frank Sinatra hizo a continuación dejó a la audiencia del Copa Room en un silencio absoluto que ninguno de los presentes olvidaría durante el resto de sus vidas. Caminó directamente hacia la mesa de Leonard Hoffman, ignorando completamente a Dean Martin, que permanecía congelado en el escenario, con su copa de bourbon suspendida a medio camino de sus labios, por la sorpresa de lo que estaba presenciando. Sinatra se detuvo frente a Leonard, extendió su mano hacia el hombre humillado y lo invitó a levantarse de su silla con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la crueldad que Dean había exhibido momentos antes. El contador de Cleveland obedeció en un estado de shock visible, incapaz de comprender completamente lo que estaba sucediendo ante sus ojos, y los de cientos de testigos igualmente confundidos. Frank Sinatra tomó a Leonard del brazo y lo guió hacia el escenario del Copa Room, subiendo los escalones junto a él, mientras la audiencia observaba en silencio absoluto, tratando de descifrar las intenciones del cantante más famoso del mundo. Dean Martin retrocedió varios pasos, su expresión de diversión ebria transformándose gradualmente en algo que parecía preocupación genuina por las consecuencias de lo que había hecho. Una vez en el escenario, Sinatra se dirigió al micrófono y habló con una voz que todos los presentes reconocieron como la que utilizaba cuando estaba genuinamente enfadado con alguien o algo que había presenciado. Dijo que Leonard Hoffman había viajado desde Cleveland, Ohio. Había trabajado durante 3 años para poder pagar este viaje y merecía ser tratado con el mismo respeto que cualquier millonario sentado en la sala esa noche memorable. Sinatra continuó diciendo que él mismo había crecido en Hoboken, Nueva Jersey, sin un centavo en el bolsillo y con un padre que trabajaba como bombero para alimentar a su familia con lo mínimo necesario. Dijo que nunca olvidaría de dónde venía y que cualquier persona que trabajara honestamente para cumplir un sueño merecía admiración, no burlas de comediantes que habían olvidado sus propios orígenes humildes en algún punto del camino. Antes de continuar con esta investigación, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Lo que ocurrió en el Copa Room del Sands Hotel en febrero de 1963 involucra a 2 de las estrellas más grandes del Rat Pack, un humilde contador de Cleveland y una lección sobre dignidad humana que Frank Sinatra impartió ante cientos de testigos que nunca olvidarían esa noche. Al final de esta historia, comprenderás por qué la respuesta de Sinatra a la crueldad de su mejor amigo dejó a todos absolutamente sin palabras. Francis Albert Sinatra había nacido el 12 de diciembre de 1915, en circunstancias que casi le costaron la vida antes de que pudiera siquiera comenzar a vivirla en el mundo. Su madre, Dolly, tuvo un parto tan difícil que los médicos tuvieron que usar forceps para extraer al bebé, dejándole cicatrices permanentes en el rostro y el cuello que lo acompañarían durante toda su existencia como recordatorios de su entrada traumática al mundo. Creció en Hoboken, Nueva Jersey, un barrio portuario donde los inmigrantes italianos, como sus padres, luchaban por sobrevivir con trabajos que pagaban lo mínimo necesario para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa familiar. Su padre, Marty, trabajaba como bombero y boxeador aficionado, mientras su madre complementaba los ingresos familiares con trabajos diversos,
que incluían actividades que rozaban lo ilegal en aquella época de prohibición y desesperación económica. La pobreza de su infancia dejó marcas profundas en el carácter de Frank Sinatra, moldeando una sensibilidad hacia los menos afortunados, que contrastaría dramáticamente con la imagen de glamour y exceso que eventualmente proyectaría al mundo como estrella internacional. Nunca olvidó lo que significaba no tener suficiente, no pertenecer, ser mirado con desprecio por aquellos que se consideraban superiores simplemente porque habían nacido en circunstancias más favorables que las suyas. Cuando Sinatra finalmente alcanzó la fama en los años 40, convirtiéndose en el primer fenómeno de histeria masiva de la música popular americana, llevó consigo esas memorias de privación y exclusión que informarían muchas de sus acciones a lo largo de su vida posterior. Donaba generosamente a causas benéficas, ayudaba a artistas en dificultades sin buscar reconocimiento público, y ocasionalmente sorprendía a desconocidos con actos de generosidad que solo salían a la luz años después. Dean Martin, por su parte, había tenido una infancia igualmente humilde en Steubenville, Ohio, hijo de inmigrantes italianos que trabajaban en las acerías de la región industrial. Nacido Dino Paul Crosetti en 1917, había cambiado su nombre para adaptarse a las expectativas del show business americano que favorecía apellidos que sonaran menos extranjeros a oídos de audiencias predominantemente anglosajonas. La amistad entre Sinatra y Martin se había forjado en los clubes nocturnos y estudios de grabación de los años 50, cuando ambos habían alcanzado niveles de fama que pocos artistas de su generación podían igualar. Se complementaban perfectamente. Sinatra era intenso, perfeccionista y emocionalmente volátil, mientras Martin proyectaba una imagen de despreocupación alcohólica que ocultaba un profesionalismo igualmente riguroso detrás de las cámaras. El Rat Pack se había consolidado a principios de los años 60 como la encarnación del glamour de Las Vegas, con Sinatra, Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Joey Bishop dominando los escenarios del Strip con un estilo que mezclaba música, comedia y una camaradería aparentemente espontánea que el público adoraba sin reservas. Sus presentaciones en el Sands Hotel se habían convertido en eventos legendarios que atraían a celebridades, políticos y magnates de todo el país. Pero detrás de la imagen pública de amistad inquebrantable, existían tensiones que raramente salían a la superficie, pero que todos los miembros del grupo conocían íntimamente. Sinatra era el líder indiscutible, el sol alrededor del cual los demás orbitaban, y su temperamento podía volverse contra cualquiera que cruzara líneas invisibles que solo él parecía conocer con certeza absoluta. La noche del incidente con Leonard Hoffman, Dean Martin había cruzado una de esas líneas sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo en su estado de embriaguez y deseo de entretener a cualquier costo. Su humor improvisado había encontrado un blanco fácil en el contador de Cleveland, sin considerar que ese hombre representaba exactamente el tipo de persona que Sinatra más respetaba, alguien común que trabajaba duro para cumplir sueños modestos. De vuelta en el escenario del Copa Room, Frank Sinatra continuó su defensa de Leonard Hoffman, con palabras que resonaron en el silencio sepulcral que había caído sobre la audiencia de élite congregada esa noche. Dijo que el verdadero valor de un hombre no se medía por el precio de su traje o el grosor de su billetera, sino por la integridad con la que vivía su vida y trataba a los demás seres humanos que cruzaban su camino. Sinatra se volvió entonces hacia Dean Martin, quien permanecía inmóvil en una esquina del escenario con una expresión que combinaba vergüenza, confusión y quizás un destello de resentimiento por haber sido corregido públicamente frente a cientos de personas que pagarían fortunas por presenciar exactamente este tipo de drama entre las estrellas más grandes del entretenimiento. Lo que Sinatra dijo a continuación
Sorprendió tanto a Martin como a todos los presentes en el Copa Room esa noche memorable de febrero. En lugar de humillar a su amigo como Martin había humillado a Leonard, Sinatra habló sobre cómo todos cometemos errores cuando perdemos de vista lo que realmente importa, cuando el éxito nos hace olvidar de dónde venimos y quiénes éramos antes de que el mundo decidiera que valíamos algo. Dijo que Dean Martin era un buen hombre, que esa noche había tomado una mala decisión, probablemente influenciado por demasiadas copas y la presión de entretener a una audiencia que esperaba ser deslumbrada sin considerar las consecuencias para quienes se convertían en el combustible de ese entretenimiento cruel. Era una defensa inesperada que protegía la dignidad de Martin mientras simultáneamente dejaba claro que su comportamiento había sido inaceptable. Sinatra anunció entonces que cantaría una canción especialmente dedicada a Leonard Hoffman, el hombre que había viajado desde Cleveland para cumplir un sueño que había tardado 3 años en poder costear con el sudor de su trabajo honesto. Pidió al director de la orquesta que preparara los arreglos para My Way, una elección que resonaría profundamente con el mensaje que quería transmitir esa noche. La interpretación que siguió fue descrita por testigos como una de las más emotivas que Sinatra había ofrecido en años de presentaciones legendarias en el Copa Room del Sands. Cantó mirando directamente a Leonard, quien permanecía de pie junto a él en el escenario, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, sin ningún intento de ocultarlas de la audiencia que observaba el momento extraordinario. Cuando la última nota de My Way se desvaneció en el aire del Copa Room, el silencio duró varios segundos antes de que la audiencia explotara en una ovación de pie que duró casi 5 minutos completos. No aplaudían solo la interpretación musical, sino el acto de humanidad que habían presenciado, la lección sobre dignidad y respeto que Sinatra había impartido sin sermones ni condescendencia. Dean Martin se acercó entonces a Leonard Hoffman, extendió su mano y ofreció una disculpa que los testigos describieron como genuinamente arrepentida, a pesar del alcohol que aún nublaba su juicio parcialmente. Dijo que había sido un idiota, que Leonard merecía mejor, y que esperaba que pudiera perdonar a un viejo borracho que a veces olvidaba lo que significaba ser una persona decente frente a extraños que merecían respeto. Leonard aceptó la disculpa con una gracia que impresionó a quienes habían presenciado la humillación que había soportado minutos antes, sin responder con ira o resentimiento visible. Dijo que había venido a Las Vegas para ver a sus ídolos, y que lo que había presenciado esa noche le había mostrado que Frank Sinatra era exactamente el hombre que siempre había imaginado que sería cuando soñaba con este momento durante años. Sinatra invitó entonces a Leonard a sentarse en su mesa personal para el resto de la noche, un honor que normalmente se reservaba para celebridades, políticos y magnates que pagaban fortunas por el privilegio de la proximidad al hombre más famoso del entretenimiento americano. El contador de Cleveland pasó las siguientes horas bebiendo champán con Frank Sinatra, mientras Dean Martin continuaba su show con un tono notablemente más humilde que antes del incidente. La fotografía que Leonard llevaba en el bolsillo de su chaqueta fue autografiada por Sinatra esa misma noche, con una dedicatoria que decía: para Leonard Hoffman, un hombre de verdad entre tantos que solo pretenden serlo, tu amigo Frank. Esa fotografía se convertiría en la posesión más preciada de Leonard durante el resto de su vida, un recordatorio tangible de la noche en que su ídolo lo había defendido públicamente. La noticia del incidente se extendió rápidamente por los círculos del entretenimiento y eventualmente llegó a la prensa, aunque las versiones publicadas variaban significativamente, dependiendo de las fuentes consultadas y sus relaciones con los protagonistas del drama nocturno. Algunos periódicos enfatizaron la crueldad de Dean Martin, mientras otros se enfocaron en la nobleza de la respuesta de Sinatra ante la situación inesperada. La relación entre Sinatra y Martin sobrevivió al incidente, aunque testigos cercanos notaron una tensión sutil entre ambos durante las semanas siguientes,
que eventualmente se disipó sin confrontaciones adicionales o discusiones públicas sobre lo sucedido. El Rat Pack continuó sus presentaciones legendarias, pero algunos observadores notaron que Dean Martin era más cuidadoso con su humor improvisado cuando Frank estaba presente. Leonard Hoffman regresó a Cleveland con una historia que contaría durante el resto de su vida a cualquiera que quisiera escucharla, desde sus colegas en la firma de contabilidad hasta sus nietos, décadas después, cuando el incidente se había convertido en parte de la leyenda familiar. La noche en que Frank Sinatra lo defendió públicamente, transformó su percepción de sí mismo de maneras que nunca habría anticipado. Los años 60 continuaron siendo una década de triunfos para el Rat Pack, con películas como Ocean's 11, consolidando su estatus como el grupo de entretenimiento más glamoroso de su era. Sinatra, Martin, Davis, Lawford y Bishop dominaban Las Vegas con una combinación de talento, carisma y una camaradería que el público adoraba, sin importar las tensiones ocultas que ocasionalmente emergían bajo la superficie brillante. Pero la era del Rat Pack eventualmente llegó a su fin, víctima de cambios culturales, tragedias personales y el simple paso del tiempo que erosiona incluso las amistades más sólidas, forjadas en circunstancias extraordinarias. Peter Lawford fue expulsado del grupo después de que su cuñado, el presidente Kennedy, cancelara una visita a la casa de Sinatra por razones políticas que el cantante tomó como una traición imperdonable. Sammy Davis Jr. enfrentó sus propios desafíos navegando las aguas turbulentas del racismo americano que persistía incluso en los círculos aparentemente progresistas del entretenimiento de Las Vegas. Su matrimonio interracial con la actriz sueca May Britt había causado controversias que afectaron su carrera y su relación con ciertos miembros del establishment del entretenimiento, que preferían mantener las apariencias de tolerancia sin comprometerse realmente. Dean Martin gradualmente se distanció del grupo para enfocarse en su carrera televisiva con su programa de variedades, que se convertiría en uno de los más exitosos de la década. Su imagen de borracho afable se consolidó como una marca personal que el público adoraba, aunque quienes lo conocían bien sabían que gran parte de esa imagen era una actuación cuidadosamente cultivada para el entretenimiento de las masas. Frank Sinatra continuó reinventándose a lo largo de las décadas siguientes, atravesando periodos de retiro y regreso que mantenían al público fascinado con el hombre que había definido una era del entretenimiento americano como ningún otro artista antes o después de él. Su voz maduró con los años, ganando una profundidad emocional que compensaba cualquier pérdida técnica causada por el paso inevitable del tiempo. La historia del incidente con Leonard Hoffman se convirtió en parte del folclore que rodeaba a Frank Sinatra, una de las muchas anécdotas que ilustraban los aspectos contradictorios de su personalidad compleja. Era el mismo hombre que podía destruir carreras con una palabra y que también podía defender a desconocidos de la humillación pública con una pasión que sorprendía a quienes solo conocían su reputación de tirano temperamental. Leonard Hoffman murió en 1987, a los 66 años, después de una vida que había incluido una carrera respetable en contabilidad, un matrimonio feliz de 41 años y 3 hijos que habían escuchado la historia del Copa Room tantas veces que podían recitarla de memoria. La fotografía autografiada por Sinatra fue enterrada con él según sus instrucciones específicas expresadas años antes. Dean Martin murió el día de Navidad de 1995, a los 78 años, después de años de declive que habían comenzado con la trágica muerte de su hijo en un accidente de avión en 1987. Sinatra asistió al funeral de su viejo amigo y compañero del Rat Pack, pronunciando palabras de despedida que recordaban los días de gloria que habían compartido en los escenarios de Las Vegas décadas atrás. Frank Sinatra murió el 14 de mayo
de 1998, a los 82 años, poniendo fin a una vida que había incluido triunfos inimaginables, controversias interminables y momentos de humanidad, como el del Copa Room, que revelaban al hombre detrás de la leyenda que el mundo había creado a su alrededor durante más de medio siglo de fama ininterrumpida. El Copa Room del Sands Hotel, donde había ocurrido el incidente con Leonard Hoffman, fue demolido junto con el resto del hotel en 1996, víctima de la transformación de Las Vegas en un destino familiar que poco tenía que ver con la era de glamour peligroso que Sinatra y el Rat Pack habían personificado durante los años dorados del Strip. Pero las historias sobreviven a los edificios que las albergaron, y el incidente de febrero de 1963 continúa siendo contado y recontado por quienes estudian la vida de Frank Sinatra y buscan entender al hombre complejo detrás de la voz que definió una era de la música americana. Era un hombre capaz de crueldad y de compasión, de egoísmo y de generosidad extraordinaria, dependiendo de circunstancias que solo él parecía comprender completamente. La lección que Sinatra impartió esa noche en el Copa Room trascendió el incidente específico para convertirse en un recordatorio de principios que él consideraba fundamentales para vivir una vida con integridad. El valor de una persona no se mide por sus posesiones materiales o su estatus social, sino por cómo trata a los demás, especialmente a aquellos que no tienen poder para defenderse de quienes abusan de sus posiciones de privilegio. Los empleados del Sands, que presenciaron el incidente, hablaron de él durante años, describiendo la transformación en la atmósfera del Copa Room cuando Sinatra tomó la defensa de Leonard Hoffman contra las burlas de Dean Martin. Era el tipo de momento que definía carreras y reputaciones, que separaba a las verdaderas estrellas de quienes simplemente habían tenido la suerte de alcanzar la fama sin merecer necesariamente la admiración. La esposa de Leonard, Margaret, recibió una carta de Frank Sinatra semanas después del incidente, agradeciéndole por haber apoyado el sueño de su esposo de viajar a Las Vegas para ver el show del Rat Pack, a pesar de los sacrificios que eso había implicado para la economía familiar durante 3 años de ahorro disciplinado. La carta fue enmarcada y colgada en la sala de estar de los Hoffman hasta la muerte de Margaret en 1992. Los hijos de Leonard heredaron tanto la fotografía autografiada como la carta de Sinatra, dividiéndose las reliquias entre ellos con el acuerdo de que serían preservadas para futuras generaciones como testimonio de la noche en que su padre había sido humillado y defendido por 2 de las estrellas más grandes del entretenimiento americano en un escenario de Las Vegas. El legado de aquella noche en el Copa Room perdura en las historias que continúan circulando sobre Frank Sinatra y su capacidad para sorprender a quienes pensaban que lo conocían basándose únicamente en los titulares de los periódicos y los rumores que lo seguían a todas partes como sombras inevitables de la fama extrema. En un mundo donde las celebridades frecuentemente decepcionan a quienes las admiran al revelar aspectos de su carácter que contradicen las imágenes cuidadosamente cultivadas para el consumo público, Sinatra demostró esa noche que era exactamente el hombre que Leonard Hoffman había imaginado durante años de devoción a su música y su imagen pública de integridad inquebrantable. La respuesta de Sinatra a la crueldad de Dean Martin no fue orquestada para las cámaras, ni calculada para beneficio publicitario. Fue una reacción genuina de un hombre que recordaba lo que significaba ser tratado como menos que otros, simplemente por circunstancias de nacimiento o situación económica que escapaban al control individual de quienes la sufrían. Los biógrafos de Sinatra han debatido durante décadas sobre cómo reconciliar los aspectos contradictorios de su personalidad, los momentos de crueldad legendaria, con los actos de generosidad igualmente extraordinarios que caracterizaron su vida pública y privada a lo largo de más de medio siglo de fama ininterrumpida.
El incidente del Copa Room ofrece una ventana hacia esa complejidad, mostrando a un hombre capaz de enfrentar a su mejor amigo públicamente para defender a un desconocido que representaba los valores que Sinatra consideraba fundamentales: trabajo duro, sueños modestos y la dignidad inherente de cada ser humano, sin importar su posición en las jerarquías arbitrarias que la sociedad construye. Dean Martin nunca habló públicamente sobre el incidente, manteniendo el silencio característico que observaba sobre cualquier asunto que pudiera revelar fisuras en la imagen de camaradería perfecta que el Rat Pack proyectaba al mundo como parte de su marca comercial cuidadosamente cultivada durante años de colaboración exitosa. Pero quienes conocían a ambos hombres íntimamente notaron cambios sutiles en su dinámica después de aquella noche: una mayor deferencia de Martin hacia Sinatra en situaciones públicas, y una cautela notable cuando el alcohol amenazaba con soltar su lengua en direcciones que pudieran ofender las sensibilidades de su amigo más poderoso. La historia del entretenimiento americano está llena de momentos que definen las verdaderas naturalezas de sus protagonistas, más allá de las imágenes públicas que cultivan para consumo masivo. El incidente del Copa Room fue uno de esos momentos para Frank Sinatra, revelando un aspecto de su carácter que sus admiradores más devotos siempre habían esperado encontrar detrás de la leyenda. La prensa de Las Vegas cubrió el incidente de manera oblicua en los días siguientes, con columnistas de espectáculos insinuando que algo extraordinario había ocurrido en el Copa Room, sin proporcionar detalles específicos que pudieran ofender a ninguna de las estrellas involucradas. Los periodistas que dependían del acceso a celebridades para sus carreras sabían que cruzar a Frank Sinatra significaba el fin de cualquier posibilidad de entrevistas o primicias futuras con el hombre más poderoso del entretenimiento. Los empleados del Sands que presenciaron el incidente fueron instruidos discretamente para no discutir lo sucedido con personas ajenas al hotel, una precaución estándar cuando eventos potencialmente controversiales involucraban a las estrellas, que mantenían los casinos llenos de apostadores, dispuestos a perder fortunas por la oportunidad de respirar el mismo aire que sus ídolos respiraban cada noche en los escenarios del Strip legendario. Sin embargo, las historias se filtraron gradualmente a través de los canales informales que siempre existen en ciudades pequeñas, disfrazadas de metrópolis glamorosas como Las Vegas era en aquella época dorada de su historia. Meseros contaban a sus familias, guardias de seguridad compartían con amigos, y eventualmente la narrativa del cantador de Cleveland, defendido por Sinatra, se convirtió en parte del folclore local que los residentes compartían con orgullo. La industria del entretenimiento de Las Vegas funcionaba según códigos no escritos que todos los participantes conocían y respetaban si querían sobrevivir en un ecosistema donde el poder se concentraba en manos de muy pocos individuos, capaces de hacer o destruir carreras con una sola llamada telefónica a las personas correctas en los momentos oportunos. Frank Sinatra era indiscutiblemente el rey de ese ecosistema, un hombre cuya aprobación significaba acceso a las mejores salas, los mejores contratos y la protección implícita que venía con ser considerado parte de su círculo, aunque fuera de manera tangencial o temporal, según las circunstancias cambiantes del negocio del entretenimiento. El incidente con Leonard Hoffman demostró que ese poder podía ser utilizado para proteger a los vulnerables, tanto como para castigar a los enemigos, una dualidad que definía el carácter complejo de un hombre que había crecido sin poder y había jurado nunca olvidar lo que eso significaba, una vez que lo obtuvo en cantidades que pocos seres humanos experimentan durante sus vidas. Los fanáticos de Sinatra, que escucharon la historia en los años siguientes, la adoptaron como evidencia de que su devoción estaba justificada, de que el hombre detrás de la voz era digno de la admiración que le profesaban sin reservas ni cuestionamientos
sobre los aspectos más oscuros de su reputación pública, constantemente alimentada por rumores y especulaciones. Margaret Hoffman, la esposa de Leonard, guardó cada recorte de periódico que mencionaba a Frank Sinatra durante el resto de su vida, creando un álbum que eventualmente incluiría cientos de artículos sobre el hombre que había defendido a su esposo en el momento más humillante de su existencia, frente a una audiencia de élite que normalmente no habría notado la presencia de un contador de Cleveland entre sus filas privilegiadas. La fotografía autografiada y la carta que Sinatra envió a los Hoffman se convirtieron en reliquias familiares transmitidas de generación en generación, acompañadas siempre por la historia de aquella noche, en el Copper Room, que había transformado una experiencia de humillación en un recuerdo de dignidad, restaurada por la intervención inesperada del hombre más famoso del entretenimiento mundial. Los meses siguientes al incidente trajeron cambios sutiles pero perceptibles en la dinámica entre Frank Sinatra y Dean Martin, que los observadores más cercanos notaron inmediatamente. Durante las presentaciones del Rat Pack, Dean moderaba su consumo de alcohol cuando Frank estaba presente, consciente de que el bourbon, que antes parecía inofensivo, podía desatar comportamientos que su amigo más poderoso no toleraría sin consecuencias visibles para todos los presentes. Sammy Davis Jr., que no había estado presente la noche del incidente con Leonard Hoffman, escuchó la historia de múltiples fuentes y la guardó en su memoria como una lección sobre el verdadero carácter del hombre que consideraba su hermano mayor en el mundo del entretenimiento. Sammy había experimentado humillaciones mucho peores debido a su raza, y saber que Frank defendería a cualquiera de tales abusos fortalecía su lealtad ya inquebrantable hacia el líder del Rat Pack. Joey Bishop, el comediante del grupo conocido por su humor más intelectual y menos cruel que el de Martin, también tomó nota del incidente y ajustó sus propias rutinas para evitar cualquier posibilidad de cruzar líneas similares que pudieran provocar la ira de Sinatra durante actuaciones en vivo, donde la improvisación era parte esencial del espectáculo que el público esperaba presenciar. Peter Lawford, el cuñado del presidente Kennedy y miembro más políticamente conectado del Rat Pack, utilizó la historia como ejemplo en conversaciones privadas sobre la complejidad del carácter de Sinatra cuando sus amigos en Washington expresaban preocupaciones sobre las supuestas conexiones del cantante con elementos del crimen organizado que tanto preocupaban al Departamento de Justicia. La primavera de 1963 trajo nuevos compromisos para el Rat Pack, incluyendo filmaciones y presentaciones que los llevaron desde Las Vegas hasta Los Ángeles, y eventualmente a giras internacionales que extendieron su fama más allá de las fronteras americanas hacia audiencias europeas y asiáticas, igualmente fascinadas por su combinación única de talento y carisma aparentemente espontáneo. Leonard Hoffman regresó a su trabajo en la firma de contabilidad de Cleveland como un hombre transformado por la experiencia que había vivido en Las Vegas durante aquellos días inolvidables de febrero. Sus colegas notaron un nuevo brillo en sus ojos cuando hablaba del viaje, una confianza que no había mostrado antes de partir hacia Nevada con sus ahorros de 3 años y sus sueños de ver a su ídolo en persona. La historia que Leonard contaba a quien quisiera escucharla evolucionó con el tiempo, ganando detalles que quizás no estaban presentes en el momento original, pero que la memoria añadía para hacer la narrativa más completa y satisfactoria para audiencias que nunca habían pisado el Copper Room ni conocido el mundo de glamour, peligro que Las Vegas representaba en aquella época dorada. Margaret Hoffman observaba a su esposo contar la historia una y otra vez, con una mezcla de orgullo y preocupación maternal por el hombre que había partido hacia Las Vegas, como un contador anónimo, y había regresado como el protagonista de una anécdota que involucraba a las estrellas más grandes del entretenimiento americano, defendiéndolo de la humillación pública. Los hijos de Leonard,
2 niños de 8 y 6 años en el momento del incidente, crecieron escuchando la historia como parte fundamental de la mitología familiar, que los definía como descendientes de un hombre que había sido reconocido por Frank Sinatra como digno de respeto y defensa pública ante audiencias de élite, que normalmente ignoraban la existencia de personas como ellos. En Cleveland, la historia de Leonard Hoffman se extendió gradualmente por los círculos sociales de la clase trabajadora italiana que poblaba ciertos vecindarios de la ciudad industrial. Para estas familias de inmigrantes y sus descendientes, saber que uno de los suyos había sido defendido por Francis Albert Sinatra era motivo de orgullo colectivo que trascendía los límites de la experiencia individual. El Club Social Italiano, donde Leonard y Margaret asistían a eventos ocasionales, comenzó a invitarlo como orador informal en reuniones donde contaba su experiencia en Las Vegas a audiencias cautivadas por cada detalle de la noche que había transformado una humillación en un momento de dignidad restaurada por la intervención del hombre más famoso de origen italiano en el mundo del entretenimiento. Frank Sinatra nunca supo el impacto completo que su acción había tenido en la vida de Leonard Hoffman y su familia, ni cómo la historia se había convertido en parte del folclore de una comunidad entera de inmigrantes italianos en Cleveland que lo consideraban uno de los suyos, a pesar de la distancia geográfica y social que los separaba del mundo, celebridades que él habitaba. Dean Martin, por su parte, continuó su carrera con el éxito de siempre. Aunque algunos observadores notaron que sus rutinas de comedia improvisada se volvieron menos agresivas con el paso de los años, evitando el tipo de humor cruel dirigido a individuos específicos que había caracterizado algunos de sus peores momentos en escenarios de Las Vegas y otros lugares donde el alcohol fluía libremente. El programa de televisión de Dean Martin, que comenzaría a transmitirse en 1965, mostró una versión más suave del comediante, uno que prefería las bromas autodirigidas sobre su supuesta adicción al alcohol antes que atacar a miembros del público o invitados que pudieran sentirse genuinamente heridos por comentarios que cruzaban líneas de decencia básica. Algunos biógrafos han especulado que el incidente del Copa Room fue un punto de inflexión en la evolución del estilo cómico de Dean Martin, aunque nunca ha sido confirmado que el propio Martin reconociera conscientemente este cambio o lo atribuyera a la lección que Sinatra le había impartido aquella noche de febrero frente a cientos de testigos que nunca olvidarían lo que Penterirán habían presenciado. La amistad entre Sinatra y Martin sobrevivió intacta durante las décadas siguientes, atravesando crisis personales, cambios en la industria del entretenimiento y la inevitable erosión que el tiempo causa en todas las relaciones humanas, sin importar cuán sólidas parezcan en sus momentos de mayor intensidad y cercanía emocional. Cuando Dean Martin murió en 1995, Frank Sinatra lloró la pérdida de uno de los pocos hombres que había conocido durante casi toda su vida adulta, alguien con quien había compartido escenarios, películas y momentos privados que ningún biógrafo podría capturar completamente por más investigación que realizara sobre sus vidas públicas. El legado del incidente del Copa Room perdura como un recordatorio de que incluso en los ambientes más glamorosos y aparentemente superficiales, los actos de humanidad genuina pueden transformar vidas de maneras que trascienden el momento específico en que ocurren, para convertirse en parte de historias familiares transmitidas de generación en generación. Leonard Hoffman nunca volvió a Las Vegas después de aquella noche memorable de febrero de 1963, pero tampoco necesitó hacerlo porque había obtenido algo mucho más valioso que cualquier experiencia turística adicional: la certeza de que su ídolo era exactamente el hombre que siempre había imaginado, alguien capaz de usar su poder para proteger a los vulnerables en lugar de simplemente disfrutar los privilegios que la fama le otorgaba sin responsabilidad alguna
hacia quienes lo admiraban desde la distancia. Los nietos de Leonard, nacidos décadas después del incidente, crecieron escuchando la historia como parte de las reuniones familiares navideñas, donde el abuelo sacaba la fotografía enmarcada de Sinatra y la carta amarillenta que el cantante había enviado a su abuela Margaret, reliquias de un tiempo que parecía pertenecer a otra, era completamente diferente, pero cuyos valores de dignidad y respeto mutuo permanecían tan relevantes como siempre en un mundo que frecuentemente parecía haberlos olvidado. El 20º aniversario del incidente llegó en febrero de 1983, y Leonard Hoffman, ahora un hombre de 62 años jubilado de la firma de contabilidad donde había trabajado durante 4 décadas, decidió escribir una carta a Frank Sinatra, agradeciéndole formalmente por lo que había hecho aquella noche en el Copper Room, que había cambiado su vida de maneras que nunca habría podido anticipar, cuando partió hacia Las Vegas con sus ahorros de 3 años. La carta fue enviada a través del management de Sinatra en Los Ángeles, sin ninguna expectativa real de que llegara a manos del cantante, que probablemente recibía miles de correspondencias similares cada mes de fanáticos de todo el mundo que querían expresar su gratitud por diferentes razones personales, conectadas con su música y su imagen pública, cuidadosamente cultivada durante décadas. 3 semanas después, Leonard recibió una respuesta que lo dejó sin palabras durante varios minutos mientras Margaret lo observaba desde la cocina de su modesta casa en los suburbios de Cleveland, preguntándose qué contenía el sobre con el membrete de una Kind, empresa de entretenimiento de California, que su esposo sostenía con manos temblorosas, visiblemente emocionadas. La carta estaba firmada personalmente por Frank Sinatra, no por un asistente o representante como Leonard había asumido que sería el caso si recibía alguna respuesta a su misiva nostálgica. Sinatra escribía que recordaba perfectamente la noche del Copper Room, que Leonard había demostrado más dignidad bajo presión que la mayoría de los hombres que él había conocido en su larga carrera y que esperaba que la vida le hubiera tratado bien durante los 20 años transcurridos desde entonces. La carta incluía una invitación para que Leonard y Margaret asistieran como invitados personales de Sinatra a un concierto que el cantante daría en el Blossom Music Center de Cleveland ese mismo verano, con todos los gastos pagados, incluyendo transporte, hotel y acceso al backstage después del espectáculo, para una reunión privada que Leonard nunca habría imaginado posible en sus sueños más optimistas. Margaret lloró cuando Leonard terminó de leerle la carta en voz alta, incapaz de contener la emoción de saber que el hombre más famoso del entretenimiento mundial no solo recordaba a su esposo, sino que se había tomado el tiempo de responder personalmente y ofrecer una generosidad que no tenía ninguna obligación de extender hacia personas que no significaban nada para su carrera o su vida cotidiana. El concierto de julio de 1983 en el Blossom Music Center fue descrito por los críticos locales como una de las mejores presentaciones de Sinatra en años, con el cantante de 67 años mostrando una vitalidad vocal que desmentía su edad y décadas de consumo de cigarrillos y alcohol que habrían destruido voces menos extraordinarias que la suya. Leonard y Margaret ocuparon asientos en la primera fila, cortesía de los arreglos que el equipo de Sinatra había coordinado meticulosamente para asegurar que la pareja de Cleveland tuviera la mejor experiencia posible durante su noche como invitados especiales del artista más legendario de la música americana del siglo XX. Durante el concierto, Sinatra hizo una pausa entre canciones y mencionó que había alguien especial en la audiencia esa noche, alguien a quien había conocido 20 años atrás, en circunstancias que le habían enseñado una lección importante sobre el verdadero significado de la dignidad humana, frente a la adversidad y la humillación pública inmerecida. Sin mencionar nombres específicos, ni detalles que pudieran identificar a Leonard, para los miles de espectadores presentes,
que no conocían la historia, Sinatra dedicó su siguiente canción a ese hombre especial y a su esposa, que lo había apoyado durante décadas de matrimonio, que representaban exactamente el tipo de amor duradero que las mejores baladas intentaban capturar sin siempre lograrlo completamente. La canción fue The Way You Look Tonight, interpretada con una emoción que hizo llorar a Margaret mientras Leonard sostenía su mano, con la misma fuerza con que había sostenido la fotografía autografiada durante todos esos años, como prueba de que la noche del Copper Room realmente había sucedido y no era simplemente un sueño elaborado por su imaginación, desesperada por significado. Después del concierto, Leonard y Margaret fueron escoltados al backstage, donde Frank Sinatra los esperaba con una sonrisa genuina que contrastaba con la imagen de hombre duro e inaccesible que los tabloides habían cultivado durante décadas de cobertura. Sensacionalista sobre sus supuestas conexiones con el crimen organizado y su temperamento legendariamente explosivo. El encuentro duró casi una hora, durante la cual Sinatra preguntó a Leonard sobre su vida, su familia, sus nietos y los años transcurridos desde aquella noche de febrero de 1963, cuando un contador de Cleveland había sido humillado por Dean Martin y defendido por el cantante más famoso del mundo ante una audiencia de élite que nunca olvidaría lo que había presenciado. Sinatra también habló de Dean Martin, quien para entonces había reducido significativamente sus apariciones públicas y vivía una vida más tranquila, alejada de los escenarios que una vez habían sido su hogar natural, durante décadas de éxito ininterrumpido en el entretenimiento americano que había dominado junto a su amigo y compañero del Rat Pack. Cuando llegó el momento de despedirse, Sinatra abrazó a Leonard con una calidez que sorprendió a los miembros de su equipo, acostumbrados a ver al cantante mantener distancias profesionales con personas fuera de su círculo íntimo de amigos y asociados de confianza probada. Durante años de relación cercana, Margaret también recibió un abrazo y un beso en la mejilla de Sinatra, quien le agradeció por haber sido la esposa que Leonard merecía durante todos esos años, y por haber apoyado el sueño que había llevado a su esposo a Las Vegas en 1963, a pesar de los sacrificios financieros que esa decisión había implicado para la economía familiar durante 3 años de ahorro disciplinado. El regreso a Cleveland después del concierto fue silencioso pero cargado de una emoción que ninguno de los dos esposos podía expresar adecuadamente con palabras después de haber vivido una experiencia que superaba cualquier cosa que hubieran imaginado posible cuando Leonard envió aquella carta nostálgica meses antes sin esperar respuesta alguna. Los amigos y familiares que escucharon sobre el encuentro con Sinatra quedaron igualmente impresionados, muchos de ellos dudando inicialmente de la veracidad de la historia, hasta que Leonard les mostró las fotografías tomadas en el backstage del Blossom Music Center, donde aparecía junto a Margaret y Frank Sinatra, con sonrisas que no podían ser fingidas ni mal interpretadas. La historia del reencuentro se sumó a la narrativa original del Copper Room, creando una saga completa que Leonard contaría durante los años restantes de su vida, como testimonio de que la bondad genuina existía incluso en los lugares más inesperados, y que los ídolos a veces resultaban ser exactamente tan extraordinarios como sus admiradores más devotos siempre habían esperado que fueran. Frank Sinatra continuó su carrera durante otra década después del concierto de Cleveland, enfrentando los desafíos inevitables del envejecimiento con la determinación que había caracterizado toda su vida, desde los días de pobreza en Hoboken hasta las cimas del éxito mundial que pocos artistas habían alcanzado antes o después de su reinado incomparable. Descansa en paz, Francis Albert Sinatra. La voz que enamoró a millones también supo hablar en defensa de un humilde contador de Cleveland
cuando el glamour de Las Vegas amenazaba con aplastarlo bajo el peso del desprecio disfrazado de entretenimiento cruel. Leonard Hoffman llevó tu fotografía hasta la tumba, y tu lección sobre dignidad humana continúa resonando décadas después de aquella noche en el Copa Room, cuando mostraste al mundo quién eras realmente detrás de la leyenda que el mundo había construido a tu alrededor sin tu permiso ni tu permiso, completa participación en el proceso.